Cuando hablamos de Juan el Bautista, estamos hablando del último profeta del Antiguo Testamento. Juan es una persona cercana a Jesús. Este Juan era inspiración del Espíritu Santo. Dios lo preparó y lo envió adelante de su Hijo para que viniera a este mundo a enderezar los caminos de Dios. Juan es aquella criatura que cuando el ángel anunció a María que su prima Isabel estaba encinta, María salió a visitarle. Y ese Juan fue el que dice que brincó adentro de su madre cuando María saludó a Isabel. Juan es una persona inspirada por Dios. Es el que vino a abrir el camino. Dice la palabra que vino a enderezar los caminos del Señor. Y por eso Juan no se preocupó cuando uno de sus discípulos que andaba con Juan le dijo: hay alguien que está al otro lado del Jordán, en el cual tú hablaste en favor de ese hombre, está hoy también bautizando. Juan bautizaba con agua. Dice que donde estaba Juan, en Salín, era un pueblo, había mucha agua. Y la gente se hacía bautizar, porque la gente en esa época escuchó el llamado que tú has escuchado de la palabra que vino a hacerse vida. Y por eso Juan, donde él vivía era en el desierto, anunciando la palabra del Señor. Entonces mucha gente acudía a escuchar la palabra que salía de la boca de Juan, porque Juan era el que anunciaba que el reino de Dios estaba cerca, estaba a las puertas. Y Jesús es un poquito más joven que Juan. Es poquita la diferencia. Si vemos la diferencia que tenía en años, tenía 6 meses de embarazo cuando se fue María a visitarla. Sería unos, ¿cuántos meses? 6 meses, ¿verdad? Y ese Juan se relacionaba de una manera tan especial con Jesús. Crecieron juntos, jugaban juntos. Y dice aquí la palabra que esto sucedió antes de que Juan fuera metido en la cárcel. Y miren la preocupación de la gente. A mí me mueve eso, ¿verdad? Y yo le pedí al Señor que me regalara la gracia de poder descubrir. Siempre en el camino del Señor nos vamos a encontrar con esta clase de gente. Gente que anda bien preocupada por las cosas que no agradan a Dios. Siempre hay gente que anda diciendo eso no está bien, eso no está bien, eso no está bien. Porque el Espíritu de Dios, hermanos, es un espíritu humilde, sencillo, que llega al corazón. Y esa gente le fueron a contar a Juan: Juan, ¿pero qué pasó? Tú estás bautizando aquí y aquel de quien tú hablabas en bien, hoy está bautizando también. Y miren el Espíritu de Dios. A nadie, le dice Juan, se le ha otorgado más que aquel que viene del cielo,
¿Quién es el que ha venido del cielo? Solamente Jesús. ¿Se dan cuenta? El Espíritu le dice, ese es a quien yo les dije que yo no era el Mesías, pero atrás de mí venía Él. Claro, Él lo conocía bien. Y por eso, yo bautizo con agua, dijo Él, pero Él viene a bautizarlos con el Espíritu. Y miren qué precioso. Es necesario que esto pase, dijo Juan, porque en Él se encuentra ese gran misterio, Jesús, que te hace reconocerle, que te hace llenarte, pero llenarte en lo más profundo de tu vida. Donde Juan impulsaba a esa gente, de ese es el que yo les estaba hablando. Y se sentía tan feliz Juan, que lo metieron a la cárcel y él daba testimonio vivo de Jesús. Ahí, en la tribulación. Allí decía él, a ese es el que yo no soy digno ni de desatarle la correa de sus sandalias. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya.